Una vez se soluciona el conflicto, viene la fase de solución, que es el cuerpo reparar todo lo que cambió para solucionar el problema. Entonces, como podéis ver, ahora la curva está para abajo, es decir, lo que más se activa es el sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que te está diciendo es, frena, que ahora toda la energía que tenemos hay que gastarla en reparar el órgano biológico. Entonces, cuando tú padeces un conflicto de estar amenazado en el territorio, también se puede activar la ulceración de la mucosa. ¿Para qué? Para que haya más espacio, pueda entrar más aire y puedas tener más energía, más aire. Entonces se ulcera para que abrir el conducto y que pase más. Claro, todo lo que se ulcera, cuando se soluciona el conflicto, se tiene que reparar. Entonces se rellena y aparece el carcinoma de mucosa bronquial. Vale, perfecto. Entramos en directo un día más en el programa de la Casi Solución. Casi Solución porque faltas tú, que formas parte de la sociedad, generando ese cambio que quieres ver en la sociedad. Si es la primera vez que entras al canal, decirte que es un canal para personas que sienten que la sociedad está profundamente confundida y que está profundamente generando problemas autodestructivos que pueden resolverse. Y en esa búsqueda del conocimiento que nos pueda ayudar a encaminarnos hacia la solución, ha llegado hasta aquí. Si por otro lado consideras que todo está bien, que ya lo sabemos todo, que hemos llegado al hype del máximo de bienestar, de lo que puede estar una sociedad, obviamente aquí no vas a encontrar nada y puedes dedicar tu tiempo a otra cosa. Dicho esto, bueno, pues empezamos. Voy a comprobar como siempre que el audio funciona. Vale, y efectivamente funciona. Por lo tanto, podemos comenzar. De nuevo, volvemos con un directo de Nueva Medicina Germánica, que básicamente se basa en las leyes de Hammer, que fue un doctor alemán que a raíz de unos sucesos, que si estáis interesados podéis ir a los capítulos anteriores y comprenderéis toda la historia, se dio cuenta que el cuerpo cuando enferma realmente lo que está haciendo es desarrollar un comportamiento distinto al normal, ¿no? Al que consideramos saludable, pero que no es un comportamiento descontrolado, no es un comportamiento que el cuerpo no conozca, sino que es un comportamiento que tiene ahí reservado como actuación de emergencia ante un hecho que ha sucedido. Si todo fuera ideal, ese comportamiento debería de seguir su curso y cuando acabe, ese programa no se volvería a activar y seguirían los órganos implementando sus funciones normales. En este caso, sobre todo los órganos afectados. ¿Qué pasa? Que esos programas biológicos de emergencia, lo que no hemos podido lograr entender es que la gran mayoría se activan cuando en la persona se activa por un suceso, en el fondo, el miedo a la muerte, ¿sí? Nosotros, estos procesos biológicos de emergencia, llamados enfermedad, que se activan en el cuerpo, que están ahí de reserva para cuando se necesitan, suelen activarse siempre que el ser o la psique más bien detecta que hay peligro para la supervivencia. Por lo tanto, hay peligro de muerte. El peligro para la supervivencia se puede dar en diferentes ámbitos de la vida. Puede ser peligro porque no hay ingesta, puede ser peligro porque no hay agua, puede ser peligro porque no hay protección. Y conforme el ser que vive el conflicto es más evolucionado, que por eso tratamos en capítulos anteriores todo el tema de las capas embriológicas, cuanto más evolucionado es el ser, más
conflictos es capaz de generar. ¿Por qué? Porque más capacidad tiene su psique de desarrollar escenarios ficticios o de escenarios más complejos. Por ejemplo, un reptil se puede comer a su hijo y no sufre ningún evento traumático. O sea, no sufre un duelo, no sufre la pérdida, no se derrumba, no pierde el sentido de la vida. Está tranquilo. Simplemente el instinto le ha dicho, te vas a morir de hambre, comete ese huevo. Punto. Los mamíferos y los seres humanos sí desarrollamos conflictos que entendemos como peligro de supervivencia cuando, por ejemplo, un hijo enferma o un ser querido enferma. ¿Sí? Porque tenemos miedo de caer en soledad y en el fondo lo que sucede es que el ser humano por sí solo es muy débil, no es como un reptil, es débil, moriríamos. Entonces, nuestro código biológico entiende que la comunidad es supervivencia, porque todos juntos somos más fuertes y nos podemos proteger. Podemos hacer una casa y por lo tanto protegernos de la lluvia, del frío y no morir. Entonces, cuando muere alguien del clan, nosotros podemos desarrollar un conflicto de supervivencia, de miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque nos quedamos solos y solo significa peligro, debilidad. ¿Sí? Nosotros lo tenemos que entender, los procesos biológicos de la enfermedad, no tanto como lo que creemos que es, sino más bien como qué código biológico de supervivencia tenemos registrados en nosotros mismos. Entonces, el último día nos quedamos en que íbamos a comparar cómo es el desarrollo o cómo vive un animal que no tiene una psique tan desarrollada como el humano, los conflictos y cómo los vive el humano. En este caso, íbamos a comparar esos eventos traumáticos que puede vivir un hombre o un mamífero, que no es lo mismo que un reptil, porque los mamíferos sí que desarrollan esos comportamientos de conflictos de relación. Sí que tienen codificados en su biología todo el tema de la necesidad de grupo, la necesidad de cuidar al hijo, de proteger al nido, cosa que los reptiles no. Pero sí que es verdad que los mamíferos, a diferencia de nosotros, no pueden predecir, no piensan, no se imaginan qué puede suceder en el futuro. Y esto es un tema muy importante a tener en cuenta para nosotros, porque una cosa que tenemos que entender es que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es ficticio. Si tú sientes en lo más profundo de tu ser que algo puede suceder o tú diagnosticas, ¿no? Todo el mundo que es diagnosticado con tal muere. Entonces, para ti es una creencia. El cuerpo no sabe, el cerebro no sabe si es real o no. Para él todo lo que tú creas está pasando. Eso no lo dice solo Hammer, eso lo dicen muchísimos autores. Lo dice Alejandro Jodorowsky, lo dice, ¿cómo se llama este señor? Henry Laborie, y lo dicen muchos autores, ¿sí? Por lo tanto, los mamíferos suelen no morir nunca, digamos, de patologías, sino que mueren de viejos, porque no piensan que estarán enfermos, simplemente cuando tienen síntomas, porque sí que están viviendo un proceso biológico, una enfermedad, descansan, el proceso pasa, acaso que no haya sido un conflicto muy largo de mucha intensidad, y se recuperan. O acaso que no puedan solucionar el conflicto. Entonces, por ejemplo,
siguiendo la tabla que propone Hammer. Dice carcinoma de mama, carcinoma de los conductos latíferos pecho izquierdo. En el hombre es un conflicto madre-niño. Ejemplo, niño desgraciado. Es decir, cuando la madre sufre por un hijo que está desatendido, ¿sí?, que puede sufrir entre la vida y la muerte, la madre lo que intenta, biológicamente lo que intenta el cuerpo es, si yo te doy más, espera, que esto lo quiero buscar bien, porque está en la mama, tenemos el cáncer de la glándula mamaria o el cáncer del conducto ductal. Es decir, podemos tener cáncer de la mama, que es la que genera la leche, o podemos tener cáncer del conducto por el que pasa la leche. Y eso es totalmente distinto, porque cuando tenemos teóricamente una proliferación celular en la mama, estamos en conflicto activo. Es decir, el problema está presente. Sentimos que el hijo está en verdadero peligro. Entonces el cuerpo te dice, si el problema no se soluciona, el cuerpo lo que hace es te doy más mama, puedes generar más leche y así nutres más a tu hijo. Porque el cuerpo lo que percibe es que está en peligro la supervivencia de tu hijo. ¿Cómo tú le puedes ayudar? Dándole más leche. Punto. Cuando se soluciona el conflicto, aparece la descomposición de ese tumor y aparece el dolor, la inflamación, etc. Cuando es cáncer del conducto, primero, digamos que lo que sucede, el conflicto es un poco distinto porque lo que se supone que pasa es que la madre siente que el hijo que está en peligro está lejos y no puede abastecerle. Entonces, lo que hace el cuerpo es ensancho el conducto y así puede llegar la leche más rápido antes de que se aleje más tu hijo. Entonces, lo primero que sucede es que hay una ulceración del conducto de la mama. Cuando se soluciona el conflicto, se rellena la úlcera y ahí aparece el carcinoma de conducto ductal, ¿vale? Carcinoma de conducto mamario. Carcinoma ductal, que se dice. A ver si lo podemos ver. Y luego está el tumor de glándula mamaria, que a esto no creo que lo llamen carcinoma, sino que lo llamarán, lo pueden llamar de otra manera. ¿Vale? Digamos que esto sería, bueno, vale, bueno, tenemos el carcinoma ductal, que es el del tubo, el del conducto, ¿sí? Entonces, después de la ulceración, digamos que se rellena, y luego está el de glándula mamaria, que luego se descompone cuando se soluciona el conflicto. Si no se descompone, y lo que sucede, porque para que se pueda descomponer, lo que tiene que pasar es que tiene que haber bacterias tuberculosas que se lo coman. Si no hay bacterias tuberculosas porque ha habido mucha vacunación o porque, bueno, básicamente por eso, porque se han perdido, lo que hace el cuerpo es encapsularlo. Y entonces lo que se encuentra en ese momento es un fibroadenoma, el cual te dicen que no es peligroso. ¿Por qué? Porque ya no está activo, ya está encapsulado. Entonces, vale, volviendo aquí.
¿Tiene que ser siempre estrictamente para tener una glándula mamaria afectada que sea tu hijo? No tiene por qué. Depende de si es tu hijo o es por ejemplo, tu pareja. Eso depende de la lateralidad biológica, es decir, con qué parte del cerebro tú eres más hábil. Entonces, si yo, por ejemplo, soy más hábil con la izquierda, no porque escriba con la izquierda, sino porque mi cerebro es más hábil con la izquierda, que eso luego hay maneras de averiguar cuál es tu lateralidad, cualquier conflicto que yo tenga con alguien que veo igual que yo, sea mi pareja, mi amigo, yo estaré afectada en la izquierda. Pero si yo lo que me sucede es que yo tengo un conflicto de que hay que socorrer, nutrir a alguien que está por encima o por debajo de mí, es decir, hijos, mascotas, alguien que yo perciba como un adoptado o alguien que está por encima, ¿sí? Jefe, padres, desarrollo esa patología en mi parte derecha. Si mi cerebro es hábil con la parte derecha, sucede al revés. En un mamífero, digamos que el carcinoma de mama, en la izquierda, se da cuando se percibe un conflicto, hay un conflicto en el territorio, como por ejemplo que a la vaca le quiten a su ternero. Luego dice, otro conflicto que puede suceder, ¿no? Con unos síntomas, úlcera de los conductos biliares y colédoco. Los conductos biliares y colédoco son los conductos que llevan los jugos del hígado al intestino delgado para que se pueda dar la digestión, ¿sí? Aquí, si lo podemos ver, tenemos el hígado, que estaría en esta parte derecha del cuerpo, y digamos que posteriormente hacia este nivel tenemos otro órgano que se llama la vesícula biliar, que ahí se almacena la bilis. La bilis es producida por el hígado y a través de los conductos, que son estos conductos verdes que vemos, la lleva a la bilis y cuando el cuerpo indica, lo saca, por esto que es el conducto colédoco, al intestino, para que puedan digerirse las cosas. Si se da una úlcera en este conducto, es porque estamos en un conflicto de rencor en el territorio. Normalmente, rencor hacia algún pariente por causa de dinero, peleas por herencia, etc. Si se resuelve ese conflicto, se rellena la úlcera, ¿sí? Y entonces, ¿con qué? Con células. Entonces hay una proliferación celular, pero es ya en la fase de reparación. En un mamífero, una úlcera de los conductos biliares y del colédoco vendría dada por un conflicto de rencor en el territorio más relacionado con envidia por el alimento. Por ejemplo, el tekel le quita los mejores bocados al pastor alemán jefe. El tekel entiendo yo que es otro perro. ¿Sí? Este. Dice, úlcera de la íntima de las coronarias o úlcera de la mucosa bronquial. Vamos a ver dónde están las coronarias. Arterias coronarias. Las arterias coronarias son unas arterias que salen de la arteria principal del cuerpo, que es la arteria aorta. Esta arteria, el corazón bombea la sangre, la manda por esta arteria para alimentar a todo el cuerpo. Pero claro, el propio corazón también tiene que ser alimentado. Por lo tanto, antes de irse con toda la sangre al resto del cuerpo, lo que hace es sacar unas pequeñas arterias para hidratarse a sí mismo. Casi todos los infartos de corazón se dan porque una de estas arterias pequeñitas se colapsa
y entonces no puede alimentar al corazón, entonces falla el sistema eléctrico. Según Hammer, ¿por qué sucede esto? Pues porque al nosotros desarrollar un conflicto de territorio, ¿sí? Que puede ser, esto hay que cogerlo con pinzas, porque depende de si eres hombre o mujer y depende de si eres diestro o zurdo, no con la mano que escribes, sino con tu lateralidad biológica. Pero uno de los conflictos puede ser conflicto en el territorio por ejemplo, puesto de trabajo, ¿sí? Tu territorio, que era tu trabajo, has perdido un puesto muy importante, ¿no? Luego cuando avancemos en los casos, había otro caso que ponía Hammer, que era un señor que, bueno, un caso que explica Hammer es de un señor que le roban unos pájaros, que él piensa que le han robado unos pájaros exóticos que él aprecia mucho en su restaurante. Y después hay otro caso que explican los de Awakening Project, que es un señor que le roban el camión, ¿sí? Es decir, han entrado en tu territorio y te han quitado algo que te pertenece. En ese momento, mientras el conflicto está activo, se desarrolla una úlcera. ¿Para qué? Para que en teoría pueda entrar más sangre, porque al generarse una úlcera, digamos que la arteria se vuelve más grande, porque ya no hay tanto grosor de pared, entonces hay más espacio para la sangre. Entonces digamos que corre más sangre, puedes nutrir mejor el corazón y tienes más energía para defender tu territorio. Una vez se soluciona el conflicto, se rellena la úlcera. ¿Qué pasa? Tan profunda como ha sido la úlcera, tanto relleno va a haber. Entonces puede ser que por el relleno se colapse la arteria y no fluya. Y entonces digamos que la epicrisis, en un momento de todo este proceso, puede darse un infarto. En los animales, este tipo de ulceración de las íntimas de la coronaria o de la mucosa bronquial, que la podemos buscar también. Vale, digamos que tenemos los bronquios. Todo el mundo sitúa los bronquios. Vamos a ver si hay. Vale, estos son los bronquios. A ver. Digamos que tenemos la tráquea, se bifurca en dos conductos cartilaginosos, que son los bronquios, y cada vez se va ramificando más y más y más y más y más, hasta que llega a estas bolitas, que son los alveolos. Todo este circuito está hueco y por ahí pasa el aire. Entonces, estos circuitos tienen varias capas de piel y una es la mucosa. Entonces, cuando tú padeces un conflicto de estar amenazado en el territorio, también se puede activar la ulceración de la mucosa. ¿Para qué? Para que haya más espacio, pueda entrar más aire y puedas tener más energía, más aire, porque el corazón bombea más, ¿no? Te entra taquicardia, necesitas más aire. Entonces se ulcera para que abrir el conducto y que pase más. Claro, todo lo que se ulcera, cuando se soluciona el conflicto, se tiene que reparar. Entonces se rellena y aparece el carcinoma de mucosa bronquial, en caso de que sea un evento percibido como muy traumático. Si no hay patologías inferiores, ¿sí? Como bronquitis y demás. ¿Cuándo le sucede esto a un animal? Pues, por ejemplo, cuando el ciervo joven echa al viejo de su territorio. La cierva se aleja del territorio y entra en el de otro, ¿vale? Por lo tanto, ha tenido un conflicto en su territorio. Carcinoma del cuello del útero. Está relacionado en el hombre con conflictos sexuales femeninos. Por ejemplo, la mujer sorprende al marido infraganti,
conflicto biológico arcaico por el hecho de que la otra es poseída y quizás embarazada en su lugar. Entonces, la mujer, la psique de la mujer, puede percibir eso como un peligro para la supervivencia porque no se va a poder dar el hecho de la reproducción, ¿sí? Entonces la especie no va a poder seguir. Eso es lo que entiende tu animal. En el caso de los animales, puede esto ser por lo mismo, un conflicto de no ser poseída. La perra en celo se tiene siempre lejos del macho, no puede tener cachorros, ¿sí? Si nosotros impedimos que la perra tenga relaciones, puede desarrollar un carcinoma del cuello del útero. Esto no quiere decir que siempre se vayan a percibir los conflictos así. Depende mucho de cómo está codificada la psique de cada uno de nosotros. Un cáncer de huesos, ¿sí? Que en su fase de reparación aparece leucemia. Normalmente lo que sucede es un conflicto de desvalorización de sí mismo y primero lo que hay es una osteólisis, es decir, una destrucción del hueso, y cuando se soluciona el problema se regenera y aparece el callo, digamos, o el cáncer osteoblástico, no osteoclástico, porque lo que hay que saber es que el hueso tiene dos células que siempre están activas, las que comen hueso y las que generan hueso. Entonces, cuando se superactivan las que reducen hueso, es porque se están comiendo el tejido del hueso. Y luego se pueden activar las que recomponen el tejido del hueso una vez solucionado el problema. Puede padecer una persona cáncer de hueso cuando, por ejemplo, le dicen tú tienes cáncer, porque se desvaloriza a sí misma. Es decir, tú piensas que tu cuerpo no es apto para la salud. El perro, por ejemplo, cuando no puede correr durante un tiempo determinado, puede padecer esa desvalorización y el procedente cáncer de hueso. O, por ejemplo, un ciervo que en una lucha se daña los cuernos o el elefante se daña la trompa. Carcinoma de los testículos. Suele darse por un conflicto de pérdida. El padre pierde al hijo o a un compañero. En el mamífero, el perro pierde la persona de referencia o el compañero de juego. Pensar que, digamos, que la patología o el conflicto biológico está relacionado con la función de ese órgano. Entonces, los testículos sirven para reproducir la especie. Entonces, si tú has sufrido una pérdida, digamos que el cuerpo lo que hace es darte más testículo para que produzcas más esperma y puedas reproducirte y solventar esa pérdida que ponía en peligro la reproducción y por lo tanto la supervivencia de la especie. Cuando se soluciona, lo que hay es una necrosis de aquello que hubo. Pero bueno, esto también hay que ver qué parte del testículo tiene la patología, porque hay diferentes capas embrionarias en cada órgano. Entonces es muy importante saber el tejido que está afectado. Luego tenemos carcinoma del recto o carcinoma de la vejiga. Lo podemos sufrir por un conflicto de identidad. Por ejemplo, al paciente que se le dice tú no sabes quién es tu padre. O por ejemplo, el conflicto de no poder marcar el territorio. Digamos que primero se te ulcera la vejiga para tú poder tener más vejiga, poder almacenar más pis y entonces tener más meado para marcar tu territorio, porque así es como los animales marcamos el territorio. Una vez se soluciona, se rellena con células esa ulceración.
un ejemplo de no poder marcar el territorio. La hija casada duerme siempre con otro hombre. Ese conflicto lo puede sufrir un padre. En el mamífero, por ejemplo, puede sufrir un carcinoma de recto o un carcinoma de vejiga cuando el ciervo rival del territorio colindante sobrepasa continuadamente los límites de su territorio. Adenocarcinoma alveolar, ¿sí? De los alveolos pulmonares. ¿Qué? ¿Vale? Volvemos a lo mismo, ¿eh? Aquí tenemos los bronquios que acaban en los alveolos, que son esas pequeñas bolitas donde se hace el intercambio de gases entre todas las arterias y venas pequeñísimas que los rodean y el propio aire que hay dentro del alveolo. El oxígeno, digamos, traspasa todas las paredes, tanto de los alveolos como de las venas, y llega el oxígeno a las arterias y recoge el dióxido de las venas. Entonces, cuando hay un adenoma de los alveolar, digamos que crecen los alveolos. Esto se suele dar cuando hay un conflicto muy fuerte de miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el pulmón lo que entiende es necesitas más oxígeno porque hay un peligro de muerte ya. Y nosotros, por ejemplo, si no comemos, morimos ya de ya, no. Si no bebemos agua, morimos ya de ya, no. Si no nos reproducimos, morimos ya de ya, no. ¿Cómo morimos ya de ya? Si no tenemos oxígeno. Entonces, si nosotros percibimos un miedo a la muerte de ya, lo que se activa es los alveolos pulmonares. Por ejemplo, puede suceder cuando a ti te dicen tú tienes cáncer, no hay esperanza, o un paciente que sueña todas las noches, por ejemplo, con un accidente de coche que parece mortal. ¿Dónde se ha visto que puede padecer un animal adenocarcinoma alveolar? Pues, por ejemplo, cuando tú encierras a una rata y continuadamente le echas humo, la rata lo percibe como un peligro, ¿no? Si la rata no puede huir, siente que va a morir inminentemente. Entonces, el cuerpo reacciona. El gato, por ejemplo, cuando el ratón puede desarrollar eso también, cuando, por ejemplo, tiene al gato enfrente del nido suyo, ¿vale? Puede percibir un miedo de muerte inminente. Dice adenocarcinoma de los túbulos colectores renales. Los túbulos colectores renales son los tubos que hay dentro, digamos que si esto es el riñón, si tú coges el riñón y lo cortas, vamos a ver si está la foto. Bueno, vale. Si tú coges el riñón y lo cortas, digamos que aquí se genera la orina, ¿sí? Esto se llama médula. Estos grupos que vemos, que se llaman médulas, tienen dentro unos tubos muy pequeñitos y muy finos y totalmente arrugados entre ellos, que tienen muchos agujeritos, que son como un colador, y ahí es donde se genera la orina con el agua que llega de venas y arterias, coge todas las toxinas y se acumula en la orina, que pasa por las zonas verdes hasta el uréter, que va a la vejiga y de ahí es expulsado. Entonces, cuando hay una proliferación celular en los túbulos colectores, cuando hay lo que Hammer denomina como el conflicto del prófugo o de lucha por la propia existencia. Por ejemplo, al niño pequeño se le lleva de repente con una abuela que vive a 100 kilómetros de distancia, donde todos le son desconocidos.
el agua se le retiene para no deshidratarse. Claro, porque esto está asociado al hecho de que pensar que estos programas biológicos de emergencia son programas arcaicos, es decir, programas desarrollados en la especie hace millones y millones y millones de años. Entonces tenemos que situarnos en cuáles eran las condiciones hace millones de años para la supervivencia. Entonces, se supone que nosotros estábamos en el agua, teníamos branquias y salimos a la Tierra. Entonces, se supone que los primeros seres vivos que salen a la Tierra tienen el conflicto ese de es todo nuevo, me falta el agua, me ahogo. Entonces, cuando nosotros nos llevan lejos, digamos, nos sacan de nuestro sitio de confort, que sería el agua, podemos padecer el conflicto este de no tener, o sea, de tener que luchar por la existencia porque me falta el agua. Entonces, necesitar retener ese agua. Otra situación, ¿no? El niño al nacer es metido en una incubadora, que sí que está caliente, pero donde le faltan los movimientos y la voz de la madre. Un elevado número de neonatos puestos en incubadora sufre una denominada insuficiencia renal o lo que es lo mismo, retención de líquidos. Alguien que sea enfermero o que esté en la sección de pediatría quizá pueda confirmar esto. ¿Cuándo pueden sufrir los mamíferos un adenocarcinoma de los túbulos colectores renales? Cuando la vaca es vendida y llevada con vacas que no conoce, sufre el conflicto del prófugo, acumula agua, retención de líquidos. O, por ejemplo, el nuevo cachorro de una manada pierde de vista a la madre a causa de un accidente. Gracias a la retención hídrica añadida al conflicto, obtiene 2 días de tiempo para encontrar a la madre. Con esto, lo que no hay que caer es en la locura de Dios, he tenido un conflicto, me va a salir un cáncer no sé dónde. No, porque más adelante veremos que esto sucede cuando son conflictos muy profundos, cuando tú lo vives como muy profundo y cuando no actúas, cuando hay inhibición de acción. Si tú huyes o si tú luchas por solventar el conflicto, se resuelva o no, no aparece el programa biológico de emergencia. Porque no hace falta, porque tú ya estás solucionando eso. Entonces, la biología entiende que no tiene que ir ella a solucionarlo. Aparece esto cuando hay un largo periodo de inhibición de acción, es decir, pensar mucho y resolver poco. Dicho esto, recordar que este libro es una traducción, no sabemos hecha por quién, del libro escrito en alemán que dejó Hammer. Hay muchos errores en este libro. Entonces, esto es simplemente un primer contacto con la medicina germánica. Lo que hay que tener claro es que esto, para poder integrarlo, para que se pueda convertir en una realidad en nuestras vidas y poder pasar los procesos biológicos de emergencia sin pánico y comprendiendo, necesitamos ponerlo a prueba en nosotros mismos. Así es la ciencia. ¿Por qué dicen que la paciencia es la madre de la ciencia? Porque solo el que es capaz de desarrollar en sí la paciencia para ver cómo se manifiesta la realidad puede comprobar los resultados. Ahora mismo vivimos en una sociedad donde queremos todo ya. Y donde tenemos, lamentablemente, muchísimos miedos ficticios inventados. Y eso hace que generemos conflictos constantemente. Además de que estamos en una sociedad que ha caído tantísimo en la apatía y tantísimo en el egocentrismo que nos tratamos súper mal. Si la gente supiera lo que puede causar un insulto, un suspenso, una despedida de un trabajo,
mal hecha me refiero, unos cuernos. Si alguien supiera lo que eso puede llegar a causar en una persona, nos lo pensaríamos 2 veces. Y entonces nos esforzaríamos mucho más por ser una sociedad coherente y amable con el otro, y empático, y teniendo en cuenta los sentimientos del otro, y los nuestros, obviamente, porque la mayoría de veces lo que hacemos es un automaltrato a nosotros mismos. Entonces, lamentablemente, chicos, para confirmar esto hay que vivirlo. Y ahí está lo difícil. Porque nos han metido tanto miedo de las enfermedades y nos han dicho tan claro que es que el cuerpo se ha vuelto loco, que es que ¿cómo te quitas eso de encima cuando te empiezas a sentir mal, ¿no? Y te empieza a entrar el miedo. Como hemos dicho, cuando tú activas un miedo profundo a la muerte, se activan procesos biológicos de emergencia. Entonces, imagínate lo que causa decirle a alguien, tienes cáncer, vas a morir. Y te lo está diciendo alguien en el que tú confías 100%. Eso se vuelve una realidad. Y yo sé que es muy loco en un mundo tan materialista pensar que la mente tiene tal poder, pero es que es así. Y está claro, o sea, ¿qué tiene que pasar para yo poder coger este vaso? ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? Que yo decida con mi mente coger el vaso. Entonces, esa simple acción ya nos demuestra que todo lo que sucede en la realidad 3D, todas las acciones, primero van precedidas por un pensamiento. Entonces, por eso Hammer habla tanto de la medicina humana. Por eso Hammer habla tanto de que nunca hay que abandonar al paciente. El paciente en el hospital, rodeado de máquinas, con gente que no le ama ni la mitad de lo que le ama a su familia, ahí abandonado, activa muchísimos estados de emergencia. Hay que estar con la persona, hay que arroparla, hay que arraigarla al nido, hay que darle seguridad, hay que tranquilizarla, hay que darle a entender que es un proceso, siempre y cuando teniendo en cuenta aquellos casos puntuales más graves donde sí esté en peligro verdaderamente la vida, porque todo tiene un coste y se tengan que hacer intervenciones puntuales. Yo, por lo que he podido ver, Hammer lo que sí más utilizaba era cortisona para cuando él preveía infartos de corazón, cirugías muy puntuales cuando la tumoración obstruía algún conducto, quizá un pelín de radioterapia si estamos teniendo algún tipo de tumoración en la tráquea y nos impide que pase el aire. Tendría sentido en ese caso radioterapia, de los pocos casos que él dice que tendrían sentido, y poca cosa más. Entonces, claro, eso en el caso ideal. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando sentimos dolor generamos conflicto. Cuando nosotros vemos no sé qué, generamos conflicto. Entonces, el propio proceso, por nuestro desconocimiento, ya nos genera conflictos que hacen que nunca acaben los procesos. Dicho esto, ahora nos vamos a entrar en la ley de las 2 fases de los programas especiales biológicos sensatos, en el pasado llamados enfermedades. En la solución del conflicto. Esta es la segunda ley biológica. Gente, entramos en la segunda ley biológica. Es muy importante esta ley. Ya la tocamos un poco cuando hicimos la primera presentación en el primer vídeo de medicina germánica. Ya lo toco. Podéis rebuscar en la lista y lo encontraréis. Este mapa que hay aquí es la brújula que Hammer utilizó.
refrescamos. Esta primera parte del mapa, que es la ondulación más bajita, es básicamente nuestro sistema nervioso. La línea de puntitos horizontal, de los puntitos horizontal hacia arriba, digamos que es el sistema simpático activo. De los puntitos para abajo es el sistema parasimpático activo. El sistema simpático, vamos a sistemas simpático y parasimpático nerviosos. ¿Cuál ponemos? Bueno, estamos hablando de nervios, ¿eh? Vale, digamos que el cerebro, aquí por ejemplo tenemos nervios parasimpáticos, nervios simpáticos. Los nervios son como una extensión del cerebro, que son los circuitos o las carreteras del cerebro que van a los diferentes órganos para poder enviar por ahí a los mensajeros. ¿Quién son los mensajeros? Los mensajeros son las hormonas y los neurotransmisores. Por eso, más adelante nos daremos cuenta que si estamos hormonalmente balanceados o hormonalmente desbalanceados, eso cambia todo el proceso, porque estamos alterando la comunicación de los mensajes. Hay nervios del cerebro que son parte del sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque lo que hacen es relajar a los órganos. Y los nervios que se dedican a activarlos son los simpáticos. Entonces, digamos que nosotros durante el día, los nervios que están funcionando más son los simpáticos. ¿Para qué? Para correr, para saltar, para pensar, para tal, para cual. Cuando vamos a dormir, cuando empieza a anochecer, se empieza a activar el sistema parasimpático. Por eso ahora tanta gente habla del ciclo circadiano y lo importante que es. Que el ciclo circadiano no es otra cosa que vivir acorde al sol. Cuando hay sol, estar despiertos, y cuando no hay sol, estar durmiendo. Porque no hacer eso altera o forzamos al cuerpo a que funcione diferente. Entonces, digamos que lo normal es que el sistema simpático esté activado de día y el sistema parasimpático esté activado de noche. ¿Qué pasa? Cuando nosotros sufrimos el DHS, es decir, sufrimos el conflicto, como nuestro cuerpo se pone... Pensar que todo son programas que ha diseñado la naturaleza a lo largo de los años para sobrevivir. Entonces, si nosotros percibimos, el ser percibe del entorno un conflicto que pone en riesgo su supervivencia, ¿qué programa va a diseñar la naturaleza? Pues la naturaleza va a diseñar un programa para que tú te defiendas. Para defenderte tienes que estar activo. Por lo tanto, lo que ocurre es que hay un desarrollo o ¿cómo se llama esto? Se impone el funcionamiento del sistema parasimpático. Y por eso estás todo el rato hiperactivo, todo el rato pensando en el problema, insomnio, no puedes dormir, no tienes hambre. ¿Por qué? Porque es que no tengo tiempo de comer, ¿sí? Necesito correr, necesito pelear, necesito huir, necesito tal. No tengo tiempo de comer. Porque después de comer todo el mundo sabe que llega la pachorra de tener que digerir. Entonces, todos esos síntomas a ti ya te indican que tú estás en fase activa. Tienes las manos frías, las cosas frías, porque no corre tanto la sangre porque se está bombeando constantemente porque tienes que correr. Y es decir, no puede llegar la sangre a las extremidades, la necesitas en los sitios principales. Entonces digamos que ahí tendríamos la fase activa del conflicto. Aquí pone crecimiento del cáncer. Eso no es estrictamente correcto. Solo hay crecimiento del cáncer en los órganos que vienen del mesodermo o del endodermo, del viejo mesodermo o del endodermo. Si estamos en un conflicto activo que afecta a las capas embrionarias de nuevo mesodermo o ectodermo, lo que hay es necrosis, parálisis o ulceración. Y la proliferación tumoral viene después, en la fase de reparación. Una vez se soluciona el conflicto, que es la conflictiólisis, que pone CL,
viene la fase de solución, que es el cuerpo reparar todo lo que desreparó en el momento, todo lo que cambió para solucionar el problema. Entonces, como podéis ver, ahora la curva está para abajo, es decir, lo que más se activa es el sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que te está diciendo es, frena, que ahora toda la energía que tenemos hay que gastarla en reparar el órgano biológico o los órganos biológicos. Y por eso te da inflamación, te da dolor, te da cansancio, te da fiebre. Bueno, la fiebre te la da para que las bacterias puedan vivir y hacer la función de descomponer tumores, por ejemplo. O para que, bueno, sí, básicamente para eso, para que las bacterias descompongan tumores en el caso de que ese sea el proceso. ¿Qué pasa? Cuanto más alta ha sido la fase simpático-cordónica, más baja, porque es equivalente, más baja será la fase parasimpática. Ya lo dijo Newton, ¿no? Acción-reacción con la misma fuerza que empujas, se rebota. Ya lo dijeron los herméticos, ¿no? Como es arriba, es abajo. O la ley del ritmo. Con la fuerza que va para un lado, va para el otro. Por lo tanto, por eso, en la fase vagotónica, o del sistema parasimpático activado, que es cuando más sintomatología podemos ver, ahí puede ser que a veces esté en riesgo la vida. ¿Por qué? Porque si el sistema parasimpático se activa demasiado, te lo puede parar todo. ¿Sí? Bueno, el próximo día, porque la fase de reparación, como veis, tiene dos etapas, la A y la B, y luego hay una etapa en el medio que se eleva hacia la simpaticotonía, que es lo que se llama crisis epiléptica o epileptoide. Entonces lo quiero explicar con mejor detenimiento el próximo día, ¿sí? Ya os lo digo que este documento se lo puede descargar quien quiera, tan sencillamente como yendo a LibreGenesis, ¿vale? Esta es una biblioteca, digamos, es una deep web, ¿vale? O sea, es una biblioteca de la deep web, es decir, tú puedes entrar aquí y conseguir de todo. Entonces, se supone que aquí están los links, si veis no es .com ni .es, ni es .is, .rs, .st, eso te indica ya que es deep web. Vale, yo no puedo entrar, hace días en verdad que no puedo entrar, ¿qué pasa? Que esto lo van bloqueando. Entonces, ya os lo enseñaré otro día cuando esté activo, cómo poder descargaros el documento para quien quiera hacer una lectura por su cuenta, ¿sí? Yo por mi parte lo voy a dejar aquí, no sé si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere comentar algo, lo podemos tocar unos minutillos y si no, pues bueno, el próximo miércoles seguiremos con otro capítulo de Ley Natural. El próximo miércoles será día 18 y el 25, bueno, y el 25 haremos medicina germánica y seguiremos con la explicación de la fase vagotónica. Vale, bueno, si nadie tiene dudas, pues no hay más nada que decir, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que el conocimiento os haga libre, que no os entre el miedo, ¿vale? Que no os entre el miedo. Conflictos vivimos siempre, procesos patológicos vivimos siempre, sintomatología vamos a tener siempre, pero nosotros estamos diseñados para vivir muchos años y para estar en salud. Y tener conflictos y solventarlos es tener salud. La persona que no tiene síntomas nunca, algo pasa. Así que nada, fuerza y dedicación. Hasta luego.